Muy buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Les habla Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo. Pues quiero invitarlos a ustedes para que me acompañen en un estudio bendito y glorioso de la palabra de Dios. Siempre suplicándole a todos que tengan una Biblia en mano para que podamos compartir la palabra de Dios. El objetivo nuestro, recuerden que es compartir la palabra para que mucha gente pueda venir a los pies del Señor, pueda hacer preguntas, pueda sencillamente analizar lo que aquí tratamos de enseñar y de explicar. No buscamos el dinero de nadie. Eso quisiera que todos por favor entendieran, que lo que buscamos es solamente hacer la voluntad de Dios y queremos es trabajar para que la gente pueda tener un conocimiento amplio sobre la palabra de Dios. Vamos a escuchar un himno antes de entrar al tema. El tema lo he titulado Vida por un solo hombre. Escuchemos este tema. Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Él sin pecado fue puro en verdad, Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Dulce y tierno amor Cristo mostró, por su muerte en la cruz la vida nos dio. Al que errado va perdonará, y a los que le aman fiel pastor Él será. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Oye su voz de amor, ven a mí. Si cansado andas, hay descanso allí. Fiel su palabra es firme sin par, Cristo grande gozo y paz a ti quiere dar. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Bueno, el tema es la vida por un solo hombre. Vida por un solo hombre. ¿Por qué este tema? Bueno, porque quiero enseñar o explicar de que ningún hombre en la vida puede ser feliz si no tiene a Jesús en su corazón. Jesús es el único que nos puede dar esperanza y nos puede dar vida eterna a todos los seres humanos. Por eso la Biblia enseña que desde tiempos muy antiguos, antes de que llegara Jesús a la tierra, Dios había establecido una manera de cómo los hombres podían redimirse y había establecido cierta manera. Hay un pasaje que quiero que veamos todos y está en Romanos capítulo 5, versículo 17. La versión que voy a leer es la versión Reina Valera, la versión Pablo Beson, y dice así: si pues por la falta de un hombre la muerte reinó, por el uno mucho más los que reciben la sobrepujanza
de la gracia y el don de la justicia. En vida reinarán por el uno, Jesucristo. ¿Por qué es importante esto? Porque quiero recalcar con este pasaje y con el título que he puesto, la vida por un solo hombre, es de que el hombre no nace pecador, el hombre comete pecado. Y así como cuando Adán pecó, la Biblia enseña, y va lo que el pasaje dice, si pues por la falta de uno la muerte reinó por el uno, mucho más los que reciben la sobrepujancia de la gracia. O sea, Adán, por medio del pecado de Adán, entró el pecado al mundo. Pero eso no convirtió a la gente a que se vuelvan en hombres que nacen con pecado. No tenemos ninguna naturaleza adámica o pecaminosa. No, la Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchos males. Eclesiastés 7:29. Quiero hablar de algo que se llama la expiación. ¿Qué es expiación? La expiación es la eliminación de la culpa o la eliminación del pecado a través de un tercero, sea un chivo expiatorio, o una persona, como en el caso que estamos estudiando, que es en el caso de Cristo. En el caso del cristianismo y el judaísmo, el cristianismo y algunos cultos antiguos como que practicaban el sacrificio de animales, como para los judíos, la palabra viene de una palabra hebrea que es kiper y equivale al arameo que viene de una raíz que significa cubrir, tapar. La palabra expiación aquí tiene al estudio que quiero enfatizar es de que tenemos que entender que no se trata de que usted sea bueno o que sea malo, se trata de que Romanos 3:23 dice, puesto que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres hemos pecado. Entonces, como hemos pecado, hemos sido destituidos de esa belleza y gloria, esa gloria de Dios. Y para poder redimirnos, necesitamos poder tener alguien que nos rescate, alguien que cobra nuestro pecado delante de Dios. Eso es expiación. Recuerde, la vida por un solo hombre, vida por un solo hombre. Y quiero recalcar esto es porque mucha gente habla de que, escuchen esto, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero la pregunta que traigo es, ¿dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice, y quiero recalcar mucho sobre este punto, es de que que Dios ama al pecador. Bueno, la Biblia no dice eso. Veamos este pasaje. En el Salmo capítulo 5, versículo 5, escuchen lo que dice, la versión actualizada. Los arrogantes no se presentarán ante tus ojos. Aborreces a los que obran iniquidad. Versión actualizada. El cuentico de que Dios venga a Cristo, que Cristo te ama tal como tú eres, no, eso es una gran mentira. Si usted y yo no nos arrepentimos y no cambiamos, Cristo no nos ama. Cristo aborrece el pecado, porque Él es santo. Entonces, la gente a veces por querer ganar adeptos o no querer ofender a nadie, sencillamente hacen decir a la Biblia cosas que nunca ha dicho la palabra de Dios. Vea este otro pasaje. Salmo capítulo 50, versículo 16 y 17. Pero al impío, dice Dios, pero al impío Dios le dijo, ¿por qué tienes tú que recitar mis leyes y mencionar mi pacto con tu boca?
Tú detestas las instrucciones y echas a tu espaldas mis palabras. O sea, cuando habla aquí del impío, está hablando de una persona que es incrédula, porque Juan capítulo 9, versículo 31, dice algo muy importante. Vamos a ir a este pasaje un segundito antes de que volvamos aquí. Juan capítulo 5, vamos a ir a la Biblia. A ver, en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo, vamos a buscarlo por aquí, vamos a ver, dice Juan 5, tengan un poquito de paciencia porque estoy aprendiendo a manejar este programita también. Entonces, Juan capítulo 5, Juan es un libro del Nuevo Testamento. Y en Juan capítulo 9, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 9, Juan 9, versículo 31. Ya se los voy a proyectar, vamos a ver. Juan capítulo 9, versículos 31. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Juan 9, 31. Vea lo que dice. Vamos a ver. Dice así. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces, escuchen algo importante. El Salmo 5:5 nos dijo que Dios aborrece a los pecadores. Pero si alguno es un pecador aborrecido por Dios, pero él es temeroso, o sea, él está dispuesto a arrepentirse y a obedecer su palabra, a ese oye Dios. Eso es muy importante que lo analicemos todos, por favor, en este mismo contexto. A este sí oye Dios. Entonces, Dios no oye a los pecadores, pero cuando una persona está dispuesta a hacer su voluntad, a ese sí oye. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta que es muy necesario que nos arrepintamos, que busquemos a Dios y que sencillamente busquemos que Dios perdone nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23 dice que puesto que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y esto, pues, a veces es muy duro decirlo porque a veces la gente cree que porque va a una iglesia o lee la Biblia ya Dios lo va a salvar. No. Dios obedece únicamente a los que obedecen su evangelio. El creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados es como el inicio a toda esta gran bendición que Dios quiere darle a la humanidad. La vida por un solo hombre, nada más. Nadie puede rescatar a nadie sino solamente Jesucristo. La expiación es el propio misterio de Dios. Y hay algo muy importante, un cordero. Juan dijo de Jesús, vea lo que dijo en Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan ve a Jesús que viene a él y dice,
he aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. En el versículo 36, y mirando a Jesús que pasaba, dice, he aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan dice esto, está diciéndolo bajo la ley. Y cuando él dijo que señaló a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recuerde que se lo está diciendo a una nación judía. Y estos hombres, cuando escucharon esto, tuvieron que recordar, tenían dos opciones: recordar los sacrificios que se hacían en el templo mandados por la ley de Moisés, o decir, Juan, usted es un blasfemo. ¿Cómo va a decir que ese hombre es el que quita el pecado del mundo? Porque recuerde que solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces aquí, cuando Juan dice esto de Jesús, está diciendo indirectamente es que Jesús es Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy importante, Juan 1:29. La vida por un solo hombre entró al mundo. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Hay algo muy importante. Bajo la ley mosaica, venía el sacerdote y ofrecía esta ofrenda. Y vea qué interesante. En Levíticos capítulo 4, versículos 25 dice, el sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la víctima por el pecado. La pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Levíticos capítulo 4, versículo 25. Pero ojo, esta actitud era la que, esto funciona de esta manera. Vea, un judío venía y sentía que había ofendido a Dios, entonces él venía, traía una ofrenda y ponía sus manos sobre el sacrificio. Vea qué interesante este otro pasaje, Levíticos 1:4. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación. Escuche, Cristo dice que fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, qué importante es, ¿por qué? Porque cuando hablamos de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es en cumplimiento de Levíticos capítulo 1. De que todas las ofrendas que se hacían en el templo representaban a Jesús como el Mesías. Entonces, ¿cuál era el procedimiento? El judío venía, vamos a ver aquí, vamos a verlo, si podemos representarlo aquí. ¿Ve? Él venía y aquí él venía, traía su ofrenda, en este caso un cordero, una oveja, en fin, él venía, ponía su mano sobre la víctima y sencillamente cuando ponía la mano sobre la víctima era una representación de que esa víctima llevaba los pecados en vez de él. Venía el sacerdote, sacrificaba al cordero o el becerro, dependiendo, porque había muchas clases de ofrendas, dependiendo del tipo de ofrenda que estaba dando, y agarraba lo que dice Levíticos 4:25. El sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la víctima por el pecado, ojo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero recuerden que la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitaba el pecado. ¿Ok? Entonces, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. El procedimiento, ¿cuál era? Venía el judío, traía su ofrenda, un becerro, ponía sus manos sobre él. ¿Por qué?
en símbolo de que esa víctima, ojo, es muy importante este detalle, esa víctima iba a ser sacrificada en vez del hombre que estaba poniendo las manos sobre él. Por eso dice que Cristo llevó nuestros pecados. Está pensando en este sacrificio de Levíticos capítulo 1, versículo 4. Cuando se sacrificaba este animalito, el sacerdote venía, agarraba con sus dedos sangre, untaba los cuernos y el resto de la sangre la llevaba al al altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. ¿Por qué? Porque en el holocausto era donde se hacían los sacrificios que Dios aceptaba delante de su presencia. En otras palabras, ese sacrificio iba a ser expuesto a la presencia de Dios. ¿Y por qué? Lucas 19:10, hablando de Jesús, dice que Él vino porque vino el Hijo del Hombre a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús vino con el único propósito es de salvar a la humanidad. Pero para poder recibir la salvación de parte de Dios no es de que levante su mano, haga una oración de fe y ya no hay que hacer nada. Eso es una gran mentira. La Biblia no enseña eso. Hay que creer en Cristo, hay que arrepentirse, hay que bautizarse para el perdón de los pecados y hay que perseverar hasta el fin. La perseverancia es muy importante y es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque de esta manera, dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, que Jesús vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. O sea, que si yo quiero que Dios perdone mis pecados, yo tengo que obedecer. Dios ama, escuche lo que voy a decir, Dios aborrece al pecador, Salmo 5:5, pero Dios ama al que se arrepiente para obedecer. Y grabes esto muy bien. Lo único que mueve la mano de Dios es nuestro arrepentimiento. Cuando estamos dispuestos a arrepentirnos, Dios está dispuesto a ayudarnos. No crea que porque usted llora, no crea que porque usted se pone sentimental o se pone muy triste, Dios lo va a perdonar. Eso es mentiras. Las lágrimas no conmueven la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es nuestro arrepentimiento que nos lleva a la obediencia al Evangelio. Todos vamos a ser juzgados por medio del Evangelio. Muy importante este dato. Dios no va a perdonar a nadie que no haya obedecido el Evangelio. Sencillo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vamos a leer aquí en la palabra de Dios. Observen este pasaje, este buen pasaje. Vamos a buscarlo por aquí. Ténganme paciencia un segundito. Pero vea qué importante, porque dice Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vamos a ver. En el libro de Romanos capítulo 2. Versículo 16, si no estoy mal, dice el apóstol Pablo que todos seremos juzgados. Vamos a ver. Romanos capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Denme un segundito. Aquí estamos, a ver. Dice la gloriosa palabra de Dios. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Escuchen algo muy importante. Cuando hablo de la vida por un solo hombre,
esa vida la recibimos únicamente por medio del Evangelio, no hay otra manera. ¿Y cómo la recibimos por medio del Evangelio? Dice que, voy a leerles desde el versículo 15, Romanos capítulo 15, vea qué interesante este buen dato. El 15, dice aquí el apóstol, vea lo que dice. Amén, a ver. Para mostrar la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dos cosas muy importantes que quiero recalcar aquí. Primero, vea qué importante esta palabrita que dice aquí: Dios juzgará. Ojo a esa palabrita, véala aquí. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme, ojo a esta otra palabrita, a mi evangelio. No hay otra manera de cómo el hombre pueda ser salvo. La única manera en la cual el hombre puede ser salvo es por medio de Jesucristo, pero a través del Evangelio. Cuando venimos a Cristo, cuando el hombre viene a Cristo, sencillamente es Dios le ofrece la vida eterna y el perdón de los pecados. Recalco otra vez sobre esto. Viene la mente que tenía el judío, ¿cuál era? El cordero, traía el cordero, ponía las manos sobre él en símbolo de que esa víctima, ese corderito iba a ser sacrificado por mi culpa. Él iba a llevar mis pecados. Por eso Juan dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venía el sacerdote, sacrificaba a la víctima, agarraba sangre, la untaba en los cuernos y el resto la derramaba alrededor del altar del holocausto. La vida por un solo hombre entró al mundo a través del Evangelio. Por eso cuando Cristo muere en la cruz es un sacrificio perfecto y es un sacrificio muy importante para la raza humana, que el hombre entienda la necesidad de poder alabar a Dios únicamente a través de Jesucristo. No hay otro medio. Vean esa figura que he puesto ahí, esa imagen. Jesucristo es conocido como el León de Judá, el Cordero de Dios. Muy importante este detalle. ¿Por qué? Porque resulta que todo el mundo, pues, cuando hablamos de un león, el león que transmite como que es autoridad, como que es fuerte. Pero Dios no utiliza, el símbolo que se utiliza para redimir al mundo no fue el de un león, fue el de un cordero. Escuchen, por favor, este pasaje. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus 7 sellos. Qué interesante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha venido, la raíz de David ha venido para abrir el libro y sus 7 sellos. Jesús era de la tribu de Judá, era descendiente de David en cuanto a la carne, y él fue el único que fue encontrado digno de poder abrir el libro de la vida. Ojo a este pasaje que quiero recalcar. No fue por medio del león,
sino por medio de un cordero. Dice, tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 19. Recalco mucho el tema. La vida entró en el mundo, fue por un solo hombre. Dios utilizó, desde la antigüedad venía dando prefiguraciones de cómo iba a redimir al mundo. La redención que Dios hizo para el mundo fue algo planeado desde la eternidad. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, dice que la multiforme sabiduría sea dada a conocer por medio de la iglesia. Dice que fue el propósito. Vamos a leer este pasaje, es muy importante. Antes de proseguir adelante, vamos a leer este glorioso pasaje para que podamos entender qué es lo que realmente la Biblia dice. Vamos a ver si en cuanto buscamos este pasaje, estábamos hablando de que la vida es por un solo hombre, no hay nada más. Y estábamos hablando de la necesidad siempre de que el hombre tenga que buscar la voluntad de Dios. No hay otra manera. Vamos a ver. El libro de la vida. Aquí tenemos otro grave problema. Si usted se muere hoy y yo me muero hoy, ¿estaremos inscritos en el libro de la vida? Es grave el asunto. Es grave porque vea lo que nos enseña este pasaje importante, Filipenses capítulo 4, versículo 3. Si te ruego a ti también, querido Cícigos, asiste a las que en el Evangelio lucharon conmigo y con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Qué importante entender esto y entender que para poder nosotros recibir la vida por un solo hombre, necesitamos estar inscritos en el libro de la vida. La pregunta, mi amigo y mi amiga, mi hermano, todos, es: ¿estamos inscritos en el libro de la vida? ¿Mi nombre estará en el libro de la vida? Primera de Pedro 4:17, vea lo que dice. Porque es el momento de empezar el juicio por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿qué fin tendrían los que no creen en el Evangelio de Dios? O sea, este pasaje es muy importante porque habla del juicio y dice que a nosotros que hemos obedecido, el juicio primero será para con nosotros, y que una vez hayan hecho, y el escritor, que es el apóstol Pedro, dice: si el juicio comienza con nosotros, ¿qué será del que no cree el Evangelio? Esto implícitamente nos está diciendo que el hombre tiene y necesita y está obligado a que tiene que sencillamente
obedecer el Evangelio. El que no obedece el Evangelio no puede estar inscrito en el libro de la vida. Y el que no está inscrito en el libro de la vida no recibe la vida por este hombre que se llama Jesucristo. La vida por un solo hombre, claro que sí. Y es que el problema es que aquí va otro detalle. El Salmo 69, versículo 28, vea lo que enseña. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. El hombre que no obedece el Evangelio, sencillamente no está inscrito en el libro de la vida y sencillamente tiene serios problemas para con Dios. En Romanos capítulo 1, 28, quiero también compartir este otro pasaje. Vamos a leerlo aquí de una manera más amplia. Romanos capítulo 1, versículo 28. Vea lo que nos enseña Romanos 1, 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Vamos a ver. No. Romanos capítulo 1, versículo 28. Aquí está. Y vea lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, enseña a los hermanos de Roma y obviamente que también nos lo enseña a nosotros. Versículo 28. Vea lo que dice. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Porque aquí Pablo está hablando de la ley mosaica y de las obras de la fe. Escuche algo muy importante. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. No dice que solamente por la fe, no dice eso el pasaje. La fe es un ingrediente para justificarnos. La palabra fe aquí es un sinónimo de el Evangelio. O sea, la palabra fe aquí equivale a creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin. De esta manera es que nosotros sencillamente podemos venir y aceptar la vida que está en el Hijo, o sea, en Cristo Jesús. Ahora vea qué importante este otro pasaje que vamos a ver. El que venciere, así será cubierto de vestidos blancos, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere, ojo, Apocalipsis 3:5, el que venciere, así será cubierto de vestidos blancos, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué? O sea que esto nos está diciendo de que yo puedo estar inscrito en el libro de la vida, pero si mi vida no la estoy llevando a cabo, no estoy llevando una vida piadosa como Dios manda, esa vida la puedo perder. Mi nombre puede ser borrado del libro de la vida. Vea lo que dice: el que venciere, así será cubierto de vestidos blancos, y no borraré su nombre del libro de la vida. Si se puede borrar el nombre, ¿es por qué? Porque se puede perder la salvación. Entonces tomemos en cuenta estos detalles. Vamos a ir a Daniel capítulo 12 para que entendamos algo muy importante sobre esto. Daniel capítulo 12. Vamos a ver. Daniel capítulo 12. El libro de Daniel es un libro del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12.
Que Dios bendiga siempre su palabra. Daniel capítulo 12. Versículo 1. Vea lo que nos enseña. En aquel tiempo se levantó Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Ojo, y será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Para poder tener vida en un solo hombre es muy necesario poder tener vida en el Hijo. Y vea que importante, muy acertado lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar es de que para poder, es todo un conjunto, para poder recibir la vida por este hombre que es Jesucristo, necesitamos estar inscritos en el libro de la vida, obedecer el Evangelio, llevar una vida buena, porque si no mi nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y cuando yo hago esto, vea que la Biblia me enseña otro dato muy interesante, y es Mateo 10:32. Vamos a leer este glorioso y bendito pasaje que nos va a hablar de cómo Mateo capítulo 10 versículo 32, y vea lo que dice este pasaje con respecto a lo que Cristo hace por los que le obedecen, por los que son sus hijos, por los que han hecho su voluntad. Vea qué importante, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 32 dice. Me equivoqué, aquí tengo a Josué, no, es Mateo capítulo 10, bendito sea Dios, no importa. Vamos a buscarlo con paciencia. Mateo capítulo 10. Vamos a ver. Mateo 10, vuelve y juega, versículo 32. Vamos a ver. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ojo, a veces la gente comete un grave error al decir que venga Cristo, no importa lo que usted haga. En otras palabras, siga viviendo como usted quiere y venga Cristo. No. Vea lo que dice el pasaje. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, es algo recíproco lo que Jesús está haciendo. Es algo recíproco, ¿por qué? Porque sencillamente si usted obedece, sencillamente obtiene el perdón de Dios. Si yo obedezco, obtengo el perdón de Dios. Si no obedezco, sencillamente el perdón de Dios no lo voy a obtener. Cuando dice que y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que Jesús nos va a negar? Sencillamente, ¿cómo? Por medio de que no nos va a dar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación la podemos perder. La podemos perder en el momento en que no estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. El que no esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios no puede obtener el perdón de sus pecados. Si no tiene el perdón de los pecados,
no tiene la vida eterna, no puede tener vida en un solo hombre. ¿Por qué? Porque para tener vida necesitamos tener la expiación, el rescate de nuestros pecados, y solamente por medio de Jesucristo lo podemos obtener. Además, también entendemos que la gloriosa palabra de Dios nos habla de tres cosas importantes. Ojo a esta figura que les voy a mostrar aquí ahora. Vea esta figura. Ahora habla de los libros. Este pasaje aquí nos habla de los libros. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vea qué importante. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante del trono, y fueron abiertos libros, y fue abierto otro libro, que es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros, según las obras de ellos. Ojo, este pasaje me debe hacer reflexionar. Apocalipsis 20:12, voy a repetírselos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante del trono. Está hablando del juicio. Y dice que todos estaban delante, grandes y pequeños, o sea, todos estaban delante del trono, y fueron abiertos los libros. Aquí fueron abiertos los libros, no es el libro de la vida, sino fueron escritos los libros, o sea, como un resumen de qué es lo que usted ha hecho en la vida, de qué es lo que yo he hecho en la vida. Dice, y fueron abiertos los libros, y fue abierto otro libro. Aparte de los libros había otro libro, que es el libro de la vida. Ojo, hay un libro de la vida, y por eso el título de este tema, la vida por un solo hombre, que es Jesucristo. Vida por solamente Jesús. Pero para poder hacer eso, dice que tenemos que estar inscritos en el libro de la vida. Y fue abierto otro libro, que es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros. Escúcheme algo importante. El pasaje nos habla de los libros y de el libro. En los libros está todo por lo cual vamos a ser juzgados. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, vamos a leerlo. Vea qué importante este pasaje. Dice que todos vamos a ser juzgados según, ojo a este grandioso pasaje. Dice, vamos a ver, es Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Pablo le escribe a los corintios hablando de la resurrección, de la vida eterna y de todos los problemas que había en Corintio. Pero aquí hay algo muy importante. Pablo viene y vea lo que les dice. En cuanto a el juicio, está hablando de juicio aquí. Vea lo que importante, lo que el apóstol habla en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ojo, por favor, présteme atención, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Voy a dejar este pasaje aquí subrayado porque yo quiero que usted entienda esto. Véalo aquí. Este pasaje es muy importante porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este pasaje que Pablo le habla a los corintios es lo mismo que Juan está hablando
a la iglesia en Apocalipsis 20:12. Dice que vi a los muertos grandes y pequeños que estaban delante del trono y fueron abiertos los libros. Fueron abiertos los libros es lo mismo que Pablo dice compadecer ante el tribunal de Cristo. Y fueron abiertos los libros y fue abierto otro libro que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Y fueron juzgados los muertos según las cosas escritas en el libro. Ojo a esto, hermano y amigo. Es el momento que pensemos que cómo está nuestra vida con Dios, qué es lo que realmente estamos haciendo por nuestra salvación. Hoy todo el mundo anda muy preocupado por el coronavirus, que está matando a miles y miles de personas en el mundo. Pero todo el mundo quiere salvar su vida física, pero a nadie le interesa la salvación de la vida eterna. Y esto es muy grave, mis estimados hermanos y amigos. Vea este pasaje, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y si alguno no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue echado al lago de fuego. Vea a dónde vamos ya. Tenemos vida por un solo hombre, porque así como por Adán entró la muerte, por Jesucristo entró la vida eterna. Pero esa vida eterna necesita recibir la expiación de los pecados. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Y ojo, para poder recibir la expiación del mundo, la expiación de nuestros pecados, tenemos que estar inscritos en el libro de la vida. El que no está escrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego, que es precisamente lo que Pablo dice aquí, que porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a tener un juicio, claro que sí, y todos tenemos que compadecer en base a ese juicio. No hay otra manera. La única manera que tenemos es si nos arrepentimos. Ese cuentico que le dicen a la gente, levante su mano, haga una oración de fe, acepte a Cristo como su único y verdadero Salvador, pues suena muy bonito, pero la Biblia no dice eso. La gente que cree que no importa cómo usted viva, que Cristo lo va a salvar, o la otra idea que mucha gente tiene, que al final de los tiempos el Señor va a agarrar un poquito de cada uno de los grupos que existen en el mundo para que la gente se pueda salvar. No, la Biblia no enseña eso. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que dar cuenta de lo que hagamos. No hay otra razón. Y vea qué importante ahora este otro pasaje. Apocalipsis 22:19. Y si alguien quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa de lo que está escrito en este libro. Ojo, esto es la promesa que Dios nos ha dado, que nos va a dar parte en la gran ciudad. Y repito este pasaje, Apocalipsis 22:19. Si alguien quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida. Es importante, porque para tener derecho al árbol de la vida es necesario estar inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué habla del árbol de la vida? ¿Sabe que los árboles, cuando son árboles frutales, alimentan, sustentan, dan fortaleza? Bueno, vamos a tener derecho a esa fortaleza espiritual si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Mi amigo, Job dijo, Job capítulo 14, versículo 14, vea lo que está escrito en este precioso libro. Job capítulo 14, versículo 14, vea lo que enseña
Job, en medio de su tribulación, de su tristeza, de su aflicción, él viene y pregunta. A ver, Job, capítulo, permítame, Job capítulo 14, versículo 14. Job está siendo condenado por sus amigos y vea qué importante lo que dice. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Si usted se muere en estos momentos, si yo me muero, ¿entraremos a la vida eterna? Si yo me muero en estos momentos, ¿mi nombre estará inscrito en el libro de la vida? Esa es una pregunta que solamente usted y yo las podemos contestar. ¿Sabe? Por eso es muy necesario que el hombre crea en Cristo, se arrepienta y sea bautizado para el perdón de los pecados. El libro de la vida. Vea qué interesante esta belleza, esta gloriosa y hermosa imagen que les voy a mostrar. Así será. Ojalá usted pueda leer ahí en su casa ahora Apocalipsis desde el capítulo 20, 21 y 22, así de corrido. Y en Apocalipsis 20, 12 se nos habla del libro de la vida, y el libro de la vida, si usted está inscrito en el libro de la vida, está salvado. Y habla de otros libros, en el cual por medio de esos libros vamos a ser juzgados. Y después viene y habla de que el que quitare de este libro de Apocalipsis cualquier cosa, también le será quitado. Dios quitará su parte del libro de la vida. Dios quitará su parte del libro de la vida. Tenemos otros libros y el libro de la vida. Me gusta mucho esa imagen, hablando de la vida eterna. Obviamente que todos estos son símbolos. No es que es un libro literal, no es que son libros literales, no. Esto es para determinar el juicio de Dios. Dios va a juzgar a toda la raza humana. Ese es el punto que tenemos hoy aquí. Bueno, mi estimado hermano, mi estimado amigo, quiero invitarlo muy, muy sinceramente para que usted piense en este juicio eterno. Si usted y yo nos morimos ahora, ¿qué será de nuestra vida? La vida por un solo hombre. Solamente Cristo Jesús puede ayudarle en sus necesidades. Yo no puedo ayudarle en nada, pero Cristo Jesús murió por usted y por mí y está dispuesto a darle vida eterna. Que Dios les bendiga mucho. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo. Gracias a todos. Vamos a ver, estamos por aquí.